Noam Chomsky. Sabes, Noam Chomsky me ayudó, en cierto modo, a desprogramarme del liberalismo convencional cuando era mucho, mucho más joven. Aunque ahora parezca el mismísimo modelo de la juventud, hubo un tiempo en que era mucho más joven y más ingenuo. La obra de Chomsky es muy accesible. Es el tipo de autor radical al que te presentan cuando empiezas a interesarte por ideas fuera del pensamiento dominante, hacia la izquierda. En Los Ángeles, sus conferencias se emitían constantemente en la emisora local de Pacífica, KPFK. Conocía un poco a Michael Parenti, su trabajo circulaba por ahí, pero no se promocionaba tanto como el de Chomsky. Y Chomsky realizó algunos trabajos fundamentales, publicó algunas obras fundamentales. Escribió un gran libro sobre el humanismo militar en los años 90, cuando muy pocos otros lo cuestionaban. Michael Parenti fue uno de ellos, sobre la destrucción de Yugoslavia. Pero Chomsky también celebró, a su manera más bien contenida, la caída del bloque socialista. Dio unas conferencias magníficas para Haymarket sobre el imperialismo estadounidense en América Latina. Pero más tarde, en su vida, después de conocer a su nueva esposa, Valeria, empezó a abandonar, en cierto modo, muchas de esas ideas. De hecho, en la práctica, pidió un cambio de régimen en Nicaragua después de 2018. En sus últimos años, presentaba un análisis de América Latina muy propio del Grupo de Puebla, de centro-izquierda. Creo que firmó una carta sobre Siria, promoviendo un cambio de régimen allí. Puede que luego retirara su nombre, no lo recuerdo bien. Estaba escribiendo artículos en The Nation, socavando el movimiento BDS, y mientras tanto, mantenía reuniones con Ehud Barak, que fueron organizadas por Jeffrey Epstein. Ahora nos enteramos, en este último lote de correos electrónicos, de que le estaba dando consejos a Epstein sobre cómo contrarrestar los ataques de relaciones públicas por sus cargos de abuso sexual y la reputación que se había ganado. Y Chomsky lo está desestimando todo como si fuera una especie de ficción, lo cual resulta realmente inquietante. Creo que su esposa, Valeria, se refirió a Epstein como un héroe en otro correo electrónico. Y tal Chomsky como su esposa estaban muy entusiasmados con la idea de ir a las propiedades de Epstein. Creo que en Doberth, Chomsky caunado pisat sola sem drar. Sí, ¿qué opinas de lo que pasó? Creo que no podemos pasar por alto el hecho de que Chomsky, aunque fue un crítico severo del gobierno de Israel, y además apareció en una época en la que había muy pocos críticos judíos del gobierno israelí, seguía teniendo una especie de simpatía latente por el sionismo. Eso le permitió entablar esa amistad con Ehud Barak, con quien viajaban juntos, y también una amistad con Jeffrey Epstein. Había una cierta afinidad ahí. Además, Jeffrey Epstein le ayudaba a gestionar sus finanzas cuando ya era muy mayor. Y creo, basándome en lo que he visto, no tengo información privilegiada, que su esposa fue un factor y desempeñó un papel algo negativo en todo esto. Pero bueno, ¿qué opinas tú de Chomsky y de cómo esto afecta su legado? Bueno, quiero decir, hay una parte de mí que se alegra de que haya salido a la luz mientras él sigue vivo. Aunque obviamente está, ya sabes, gravemente enfermo. Creo que algunas de sus comunicaciones con Epstein son bastante malas. No quiero restar valor a su trabajo anterior, pero cuando habla con Epstein sobre la estrategia mediática para responder a las acusaciones muy reales de que era un depredador sexual, bueno, añadiría que es otro ángulo interesante que no es road that's a tough. Sexual predator. And I might add, this is another interesting angle that we didn't get into, and I won't spend too much time on it. But, I mean, there are No voy a dedicarle demasiado tiempo. Quiero decir, hay algunos correos electrónicos en los que está claro que Epstein pagaba a gente para manipular por completo las búsquedas en Google, de modo que no aparecieran referencias a su arresto y encarcelamiento. Su página de Wikipedia también fue completamente limpiada de cualquier mención al respecto. Esto fue algo continuo, y gastó una cantidad considerable de dinero en ello. Pero el caso es que,
Sí, parece que consultó a Noam en los últimos meses de su vida, curiosamente. Estaba claramente obsesionado con intentar redimirse y limpiar su nombre, aunque fuera culpable hasta la médula. Y entonces Chomsky dice, bueno, ya sabes, quiero decir, se ha desarrollado una histeria en torno al abuso de mujeres, que ha llegado al punto en que incluso cuestionar una acusación se trata como un crimen peor que el asesinato, lo cual es una tontería reaccionaria que suena a algo que diría Bill O'Reilly o algún otro personaje de la extrema derecha. Pero es como quiero decir, me da la impresión de que Chomsky es alguien que realmente disfruta hablando con el público más amplio posible. Epstein le ayudó. Al parecer había un familiar que estaba estafando a Noam Chomsky, no entregándole el dinero de su pensión, y Epstein en realidad investigó esto por él. And Epstein investigated this for him. And Chomsky's always keen on. Chomsky siempre está dispuesto a reunirse con personas con las que no está de acuerdo para poder hablar. Quiero decir, es muy controvertido, aunque respeto el hecho de que lo haga. De hecho, defendió a Robert Faurisson, que era un vil negacionista francés del Holocausto. Pero Chomsky señaló que, bueno, tiene derecho a la libertad de expresión, y tiene derecho a usar esa libertad de expresión para quedar como un estúpido y destruir su propia credibilidad, lo cual me parece un principio justo. Añadiría que en toda Europa eso es ilegal. Recibió muchas críticas por ello, pero fue valiente, fue en defensa de la libertad de expresión. Y bueno, puedo imaginarme que probablemente le divirtió reunirse con Steve Bannon. Eso no significa que necesariamente estuviera trabajando con Steve Bannon o para él. Probablemente solo lo vio como una oportunidad para conocer a alguien interesante y famoso cuyas opiniones no compartía. Y está bastante claro, por algunas de las otras comunicaciones, que estaba cuestionando algunas de las cosas que Epstein decía sobre la economía, las finanzas, la política y demás. Así que no era, ¿cuál es la palabra? No era sumiso a Epstein en absoluto. Aunque quiero decir que las acusaciones o cargos contra Epstein fueran tan conocidos y constaran en el registro público. Quiero decir, esto es extraño. Esto es extraño. Creo que esto bien podría ser resultado de los reportajes de Julie K. Brown para el Miami Herald, que aparentemente llevaron al Departamento de Justicia a reabrir su caso. Y eso, a su vez, condujo a su arresto, encarcelamiento y muerte. Pero sí, sigue siendo bastante grave. Y bueno, uno pensaría, o esperaría, que tenga alguna declaración pendiente, porque es bastante extraño. También creo que en uno de sus correos electrónicos mencionó, bueno, creo que podría haber mencionado, tener inversiones en Israel. Cuando hablaban de su tipo de mensualidad, quizás se trataba de alguna donación o algo así, no estoy seguro. Pero recuerdo haber visto una referencia a Israel cuando hablaba de sus finanzas. Y bueno, eso podría ser otro agujero de conejo en el que meterse en otro momento, Max. Pero quiero decir, creo que esto sigue siendo una historia en desarrollo, emergente, y ha sido bastante sorprendente verla desarrollarse en tiempo real. No creo que haya terminado realmente. Contrariamente a lo que pensaba antes, que esto se disiparía, no creo que vaya a desaparecer. Creo que hay un antes y un después con las revelaciones sobre Epstein, porque nos hemos enfrentado a la realidad de quiénes son las élites occidentales, y es peor de lo que Alex Jones jamás nos dijo. En realidad son un grupo de, bueno, personas satánicas, con todo tipo de obsesitario con los niños pequeños, no solo por sexo, aunque eso sea una gran parte. Bueno, creo que Valeria Chomsky tiene que dar algunas explicaciones y puede hablar. Noam Chomsky está clínicamente incapacitado para hablar o escribir. Lo sacaron del hospicio hace unos meses y sigue con vida. Pero ella puede hablar y realmente no está diciendo nada. Pero lo que resulta más interesante para quienes han estado en la izquierda y en el mundo de la política radical y disidente es que la caída en desgracia de Noam Chomsky es mucho más difícil de aceptar
que los correos electrónicos de figuras que ya sabíamos que eran moralmente depravadas, sinvergüenzas políticos, fervientes defensores del establishment o iconos de la élite financiera. Noam Chomsky es alguien que atacó estos elementos a lo largo de su carrera de una manera muy articulada y metódica. Y también, como mencionaste, Kit, durante el asunto Forison, se presentó como un anarcosindicalista absolutista de la libertad de expresión. Me molestó mucho cuando, ya en sus 80 y tantos, creo que durante la pandemia de COVID, pidió que los no vacunados fueran internados en campos de concentración. Bromeé en uno de mis monólogos diciendo que es tan mayor que, en realidad, vio el violinista en el tejado, representado en un tejado. Así que es algo comprensible. Y allí hice el chiste obvio sobre fabricar el consentimiento. Fui el primero en hacerlo. Vuelve y... Creo que deberías empezar a demandar a la gente que te está copiando, Max. Quiero decir, he visto mucho eso con personas que fabrican consentimiento. Pero quiero decir, fue una traición total a su reputación como verdadero defensor de la libertad humana. Escribió un libro sobre el anarcosindicalismo como el medio definitivo para la realización de la libertad y los derechos humanos. Y luego, ya sabes, al final, se convirtió en un fascista covidiano, un fascista médico. Y ya sabes, gran parte de la izquierda institucional también lo fue. Quiero decir, estaban celebrando la realización de los planes pandémicos que Bill Gates y Epstein habían presentado en el Foro Económico Mundial años antes. Y me pregunto si la izquierda de hoy, después de todo esto, viendo todos estos archivos, quizá entienda los confinamientos y la aceleración del gran reinicio de otra manera, y no sea tan desdeñosa con las críticas después de toda esta saga de archivos de Epstein por todas partes, de lo que todo el mundo habla, hasta que Trump bombardee Irán en nombre de Israel, lo cual podría suceder pronto. might be coming soon.